En primer lugar, les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a nombre del Centro de Estudios Humanistas y la Brigada de Paz del Partido Humanista, que son los organizadores de este evento. La reciente masacre de Gaza nos ha sensibilizado a organizar este foro en el convencimiento de que es factible encontrar vías no violentas que hagan posible la coexistencia pacífica entre ambos pueblos. Sin embargo, tenemos el íntimo convencimiento idealista de que las hostilidades terminarán solo cuando los ciudadanos de ambos pueblos se consideren como seres humanos iguales en su diversidad. A este desafío lo hemos invitado a ustedes y a los panelistas presentes. La verdad que me incomoda hacer las presentaciones porque la verdad que uno siempre es como la mantequilla, el sándwich, y claro, todo el mundo viene a ver a los representantes, pero esta vez yo quiero sí contarles un poquito, quiero meter un poco la cuchara. ¿Por qué destaca tanto este tema en Chile? Bueno, evidentemente sabemos porque hay una gran comunidad de origen palestino acá en Chile, ¿cierto? Y sabemos que son la sexta comunidad en el exterior de palestinos que hay en el mundo. Hay 500.000 personas acá en Chile que se identifican como siendo de origen palestino, pero me encontré con la sorpresa que también un número importante de gente de origen judío también vive en Chile y que figuran en el punto número 18, o sea, comunidades de origen judío en el mundo. Chile está en el número 18, hay alrededor de 20.000 personas viviendo en este país de origen judío. Por lo tanto, es un tema que de alguna manera uno se lo encuentra en las calles o en los noticiarios. Hay gente que de algún modo llegó a Chile y que está de alguna manera viviendo el tema del desarraigo, el tema del refugio, el tema del ser acogido. Y hace 2 meses estábamos todos muy conscientes de lo que estaba pasando en Gaza y en el Medio Oriente, y hoy día casi el tema no se toca. Sin embargo, hace 2 días el gobierno de Suecia ha prometido reconocer a Palestina, va a ser el primer país europeo en reconocer a Palestina. Y claro, ya recibió la primera amenaza de Israel de retirar su embajador. Como ustedes han visto, tenemos un muy buen foro, un muy buen panel, y me gustaría simplemente mencionarlo y aprovechar también el orden de las presentaciones que se van a ir dando, ¿no? Tenemos a Amir Koren, el representante del Centro Progresista Judío Meretz. Está a mi lado un amigo de hace años, Daniel Jaude. Él es representante de la Federación Palestina y actual alcalde de la comuna de Recoleta. Tenemos también a Omar Salamé, que es representante de la Unión General de Estudiantes Palestinos. Y a mi otro lado, otro gran amigo, Tomás Hirsch, que es actual vicepresidente del Partido Humanista. Voy a empezar a decir cuál es mi posición, mi visión. Mi visión es bien clara. Mi visión es que tienen que existir 2 estados, uno el Estado de Israel y un Estado palestino. Y bien claro, con reglas claras en sus lineamientos de las fronteras y con los derechos que cada uno tiene que recibir de esa resolución. Y conformarse con lo que hay y quedarse en una posición de poder interactuar entre estos 2 países, que eso más adelante lo diré. Hubo 2 grandes errores históricos, a mi manera de ver, de las dos comunidades, tanto la israelí como la palestina. La israelí de no reconocer que existe el Estado palestino. Y esa discusión que existía en Israel entre la población no se llevó políticamente, no se resolvió políticamente, y quedó el Estado, no se reconocía al pueblo palestino. Y los palestinos no reconocían el Estado de Israel, junto con los países limítrofes. Esas 2
nos acompañan durante toda la historia, nos van acompañando estos dos problemas cada vez más profundos. La desesperanza son los fanáticos, que son por un lado los asentamientos por parte de Israel y el no reconocimiento del Estado de Israel no por todos los palestinos, parte de los palestinos aceptan el Estado de Israel, parte no aceptan, y con ellos son los que tenemos que hablar, y tal vez en esta mesa yo propongo de que salga alguna crítica y algún convencimiento que sí se puede llegar a 2 estados con 2 capitales. Quiero partir diciendo que en este minuto siento una de las decepciones más grandes que he sentido en mi vida por lo que he escuchado. Y lo digo con todo respeto, con toda fraternidad, pero lo que yo acabo de escuchar es la visión más sionista y más radical del conflicto y de la historia del conflicto que haya podido escuchar. Yo creo que la paz en Palestina se va a conseguir solo cuando logremos mirar el conflicto, pensar el conflicto mirando 5.000 años hacia adelante, no 5.000 años hacia adelante. Y cuando hablamos desde el humanismo, no hablamos desde el oportunismo de escuchar solo la versión de un lado. Esta visión de la historia que hemos escuchado es la que tiene muerta la posibilidad de los 2 estados. Si ustedes me preguntan cuáles son los caminos viables para la paz, deshacernos de todas las figuras políticas y las superestructuras políticas del capitalismo. El Estado Nacional es una superestructura que está en vías de desaparición y que ya no da cuenta de la realidad que este mundo necesita. Entonces, si alguien piensa en una posibilidad humanista de paz, pasa por repensar el futuro de la zona con un Estado único, laico, democrático, para todo aquel que quiera vivir en esa zona, pero con un Estado de verdad, separado de los estados confesionales y de las entidades asesinas que afirman su existencia negándola de los demás. Acá los humanistas y la gente de izquierda, que es la única que puede construir la paz, va a tener que construirla sobre los valores que queremos instalar en la tierra en los próximos 500 años, no en los anteriores 500 años. Y eso no pasa ni por los estados nacionales, pasa por lo mismo que necesitamos en Chile, por un estado multicultural, plurinacional, ¿no? Y que sea verdaderamente democrático. Y eso no es Israel, y no va a ser Palestina que sueñan los musulmanes, y no va a ser la Palestina que sueñan algunos afederados, va a ser una confederación quizá. Si yo pienso en la solución de los 2 estados, solo la puedo pensar como un paso previo a la integración total y a la reconstrucción de un estado unitario que sea para todos y todas. Y eso, la verdad, que hablar de paz. Y cuando a mí me dicen, pero esa solución, Daniel, es voluntarista y no es viable, bueno, la verdad es que sí. Todo lo que pensamos los humanistas y la gente de izquierda en este mundo hoy día no es viable. Porque estamos cooptados y derrotados culturalmente y estamos empezando a pensar como los capitalistas. Efectivamente, yo he ido a varias exposiciones de Meretz. En la última me quedé sorprendido, porque no es el Meretz de antes. Ya el Meretz no habla de eliminar todos los asentamientos, ya el Meretz no habla de mantener el derecho al retorno, ya el Meretz no habla de una serie de cosas que hace 20 años se hablaba, cuando de verdad creían en un proyecto de paz. Hoy día, y lo repito textual, cuando el primer expositor partió, dijo, la paz se construye, textual, hay que conformarse con lo que hay. Fue, creo, su tercera frase. Y yo creo que si hay algo que nos pueda llevar por el camino de la paz, es que no hay ninguna posibilidad con conformarse con lo que hoy día hay, ni en Chile, ni en Palestina, ni en Israel, ni en ninguna parte del mundo. Solo eso. Quisiera expresar un poco mi preocupación respecto a lo que se ha hablado hoy. Me preocupa mucho que se haya mencionado que hubo tantas oportunidades que se desaprovecharon, cuando en realidad no se habla tanto de las políticas de Israel. Se puede que se haya mencionado los asentamientos, pero en ningún momento se mencionó el muro de más de 8 metros de altura y 800 kilómetros de largo que va por todo territorio palestino.
un muro de apartheid, una política de apartheid que Israel lleva implantando hace muchos años, desde su creación, una segregación racial hacia los palestinos, que les coarta la libre circulación, no les permite desarrollarse, no les permite vivir una vida normal. Ustedes me preguntan, ¿cuáles son los caminos para la paz? Uno de los caminos para la paz es frenar esta segregación racial, frenar estas políticas que violan los derechos humanos diariamente, frenar estas masacres. Esa es la única manera para llegar a la paz. Aún así, incomoda un poco hablar de paz porque eso se relaciona con que podría haber una guerra, cuando en realidad esto no es una guerra. Estamos hablando de una ocupación, una potencia militar que se implanta en un territorio que no le pertenece y lleva consigo un expansionismo que día a día le roba más territorio a los palestinos. Entonces, realmente, aquí para que haya paz, necesitamos hechos. La paz se hace con hechos, no con palabras. Cuando Israel dice queremos la paz, ¿qué hace masacrando a los palestinos en Gaza, por ejemplo? Aquí hay un plan inicial desde la creación de Israel de echar a los palestinos de su tierra. Y esas políticas siguen vigentes hasta el día de hoy. Cuando Israel frene sus políticas de apartheid, de segregación racial, de discriminación y de terrorismo de Estado, efectivamente. Porque dicen, los extremos palestinos son los terroristas. Pero, a ver, terrorismo es infundar terror en la población. ¿Estamos hablando de que los palestinos infundan terror en Israel? ¿O estamos hablando de que los israelíes con sus acciones infunden terror en el pueblo palestino? Hamás se creó recién en 1987. ¿Cuál es la excusa de Israel para cometer todos sus actos terroristas y todas las violaciones a los derechos humanos anteriores a ese año? Entonces, ¿cómo hablan de dos estados cuando no hay viabilidad y esa inviabilidad la ha creado Israel? Si hoy no hay posibilidad de dos estados, es por las políticas israelíes, por las políticas expansionistas de Israel y por sus políticas terroristas. Entonces, ¿quieren hablar de paz? Perfecto, permitan el retorno de los refugiados, saquen el muro, saquen los asentamientos, devuelvan el territorio que año tras año siguen robando. Quiero precisar primero desde dónde hablo. Hablo desde el humanismo universalista. Y me parece importante fijar ese marco para entender también nuestra mirada. Los puntos fundamentales del humanismo universalista son, primero, colocar al ser humano como valor de preocupación central, de tal manera que no haya nada por encima del ser humano y ningún ser humano esté por sobre otro. En segundo lugar, la afirmación de la igualdad de todos los seres humanos. En tercer lugar, el reconocimiento de la diversidad personal y cultural, afirmando las características propias de cada grupo humano y condenando la discriminación, ya sea motivada por diferencias económicas, raciales, religiosas, étnicas o culturales. En cuarto lugar, como principio del humanismo, desarrollar el conocimiento por encima de todo prejuicio, aceptado como verdad absoluta o inmutable. En quinto lugar, afirmar la libertad de ideas y creencias. Y en sexto lugar, repudiar la violencia en todas sus formas. Si tenemos en cuenta este emplazamiento mental, es bastante fácil comprender nuestra posición con respecto al conflicto de Israel-Palestina. No podemos aceptar la imposibilidad de un pueblo de darse un Estado soberano, de organizarse del modo que así lo estime. No podemos aceptar la existencia de territorios ocupados, ni el emplazamiento de asentamientos de colonización en esos territorios, ni la existencia de un muro que separa y divide a familias y pueblos. Si se avanzara por el camino de los dos estados, debería ser un trámite en realidad transitorio y muy breve, porque no resuelve nada de fondo.
Los estados nacionales, y es parte de nuestra mirada para Chile, para América Latina, Europa, África y por cierto también para el Medio Oriente, los estados nacionales están totalmente obsoletos. Los estados nacionales son una institución que está desgastada y que no responde a las aspiraciones de los pueblos. Hoy día esos estados nacionales son aparatos en manos de poderes colosales que arrebatan la soberanía a los pueblos. Si nosotros vemos a los estados como estos aparatos que le arrebatan la libertad a los pueblos, ¿por qué habríamos de querer la creación de nuevos estados cuando estamos asistiendo a la caída de estos? Estos estados deberían ser superados por la idea de una nación humana universal, que supere fronteras, que supere barreras, que sea multicultural, multiétnico, que valore la diversidad religiosa, idiomática y de todo tipo. Y paradójicamente, en esa zona, que es la más compleja del mundo de hoy, está también la oportunidad de crear un modelo que sirva al resto del planeta, superando la vieja idea de los estados nacionales. Si se pudiera avanzar en ese lugar que es el más complejo hacia una integración regional efectiva, estaríamos generando un efecto de demostración que podría pegar en todo el planeta. Es muy difícil lograrlo, son demasiados los intereses en juego, pero si se logra ahí, se abre una puerta de esperanza para una forma de solución de los conflictos en todo el planeta. Lo que está claro, lo que está más que claro para quienes me dicen que soy utópico, en fin, es que, como lo decía por lo demás muy bien Cristina Fernández de las Naciones Unidas, el camino seguido hasta ahora ha empeorado las cosas, así que no es ejemplo para nadie. Y si ese camino ha sido incorrecto, se requiere un cambio de estrategia. Y como bien decía ella, nos seguimos golpeando un clavo que ya está doblado. Entonces, quienes planteamos alternativas novedosas, diferentes, más vale que alguien escuche en vez de descalificarlas de entrada. Demasiado tiempo se ha jugado con esto de ir estirando el conflicto y chuteándolo hacia adelante. Y demasiado conocemos nosotros lo que significa chutear los conflictos para adelante. Hablamos de Israel y Palestina, pero creo que deberíamos también recordar lo que pasa acá en Chile con el pueblo mapuche. Conflicto que se pretende resolver no se sabe cómo, simplemente chuteándolo y ocupando la zona con fuerzas especiales y arrasando con un pueblo. No es tan diferente lo que tenemos acá, a unos pocos kilómetros de lo que estamos revisando y conversando del Medio Oriente. Los dramáticos hechos que han habido en los últimos meses en Israel y Palestina nos demuestran que no se puede seguir chuteando el problema, que una y otra vez van a volver a explotar. Pero acá todos tienen que ceder. Acá no basta con exigir o pedir a una parte que ceda para que la otra gane todo. Nadie va a ganar todo. Por el contrario, si no se llega a un acuerdo, todos van a perder mucho. Cualquiera que asesine es una vergüenza. Cuando nosotros rechazamos el asesinato y la violencia, no le ponemos apellido a quien lo hace. Rechazamos esa metodología, se llame como se llame. Finalizo diciendo que nosotros, humanistas universalistas, seguiremos el camino de la no violencia, de la denuncia de la opresión, y buscaremos por todas las vías el diálogo. Sabemos que en algún momento, que algún día, nos vamos a sentar a conversar. Y mientras más nos demoremos, va a haber más injusticia y más muerte. Mientras antes sean los pueblos quienes tomemos el protagonismo, mucho mejor. Gracias. En primer lugar, yo creo que no hubo de parte del foro una instancia de ofrecer una solución, porque dice ofrecer una solución al conflicto. Más bien yo vi un conflicto. Ahora, yo creo que es muy difícil, en mi opinión personal, es muy difícil encontrar una solución al tema palestino, israelí, por una razón muy simple. Hay una instancia política superior en esa región, que es el sionismo, que no tiene nada que ver con el judaísmo, porque yo estoy seguro, tal como dijo él, que el pueblo israelí quiere paz, el pueblo palestino quiere paz. El sionismo es el gran problema, y eso es lo que yo quiero que ustedes me digan. Muchas gracias. Vivo en la frontera de Gaza y estoy convencido de que va a haber paz. Puede ser utópico, puede ser medio loco. Vivo hace 15 años con bombas arriba de mi casa, con mis hijas que tienen que correr entre caminos y no caminos para llegar al colegio. Y con todo eso, creo que hay dos pueblos sufriendo
y dos pueblos que quieren la paz. Los que no quieren la paz son por ahí kitzonim, ¿cómo se dice? Extremistas de todos los lados. Entonces mi pregunta un poco realmente hacia ustedes es cómo ven el tema de encontrar líderes mundiales que quieran llevar ante la paz. Gracias. Lo que yo pienso de que tiene que haber dos estados, puede ser que luego se pueda transformar en no en un estado, pero como decía Nir Baram, que tiene que haber una conexión, tiene que haber tal vez una economía de zona, tal vez se puede llegar, pero primero tendríamos que hacer los pasos básicos para sí tener el Estado palestino al lado del Estado de Israel, que yo por lo menos siento que yo traje, lo pienso como propuesta también, que no lo terminé de decir, es que tienen que desmantelarse las colonias. Yo estoy de acuerdo con todos aquellos que decían eso. Hay que desmantelar. Si eso es un obstáculo un obstáculo profundo, y lo de los 400 hectáreas que ahora pusieron es una tontería una tontería política de que no tiene concepto en el mundo, una cosa peor que esa. Claro que estamos haciendo una crítica, es una crítica para poder tratar de que eso no se haga, que se hagan otras cosas positivas, y por lo tanto, para llegar a estos dos estados, hay que tratar de llegar a una comprensión entre los pueblos. Es difícil llegar a la comprensión con un pueblo o parte del pueblo. Yo dije parte y no entré a las críticas porque parece que no me escuchaste hasta el final, que yo decía que había un error básico en la política israelí al no reconocer el Estado de Israel, al palestino. La posición es tratar de que nosotros lleguemos a informar, a mensajear esos mensajes que podemos decir que se puede vivir en conjunto con los que queremos vivir en conjunto, no con los asentamientos, pero tampoco no con aquellos que te quieren eliminar. El problema principal es decirme cómo tenés que llegar a que haya dos estados. Si no querés dos estados, bueno, no sé qué propuesta trajiste, echar a los judíos de allá, tal vez, que eso es lo que quiso hacer siempre que quisieron hacer, no sé, si esa es la impresión que me tengo que llevar. Y yo quiero preguntar, ¿vamos a fundar la paz en los derechos humanos o no? Porque el derecho al retorno está reconocido para todos los pueblos del mundo como un derecho inalienable, imprescriptible e irrenunciable. La pregunta es, ¿los humanistas del mundo vamos a firmar la paz dejando afuera algún derecho humano? ¿No lo vamos a reconocer por interés propio? ¿O vamos a avanzar hacia una paz de verdad con todos los derechos humanos sin fronteras? El Meretz hoy día es algo distinto. El Meretz se dejó avasallar por la extrema derecha israelí. Y lo digo con todo derecho, porque el Meretz hoy día no tiene la posición de la década del 70. Nadie del Meretz en el 70 hubiera sido capaz de pararse delante de los palestinos. Bueno, está bien, o en el 80 no hubieran sido capaces de pararse, ¿no?, y decirle a los palestinos: acepten los asentamientos porque es un hecho consumado, acepten que no van a poder volver porque es un hecho consumado. Eso lo planteó el hombre que yo escuché en el Museo de la Memoria cuando era candidato a alcalde y cuando fui yo a decir que me sentía más cercano. Estás equivocado, nadie del Meretz es que a mí lo que me sorprende es que algunos sionistas, que además dicen que pueden ser de izquierda y pueden ser sionistas, cosa que yo no comparto, ¿no? Pero si no escucharon que ambos dos hicimos una propuesta sin habernos puesto de acuerdo antes. Yo no hablo con Tomás hace mucho tiempo, ¿no? Pero somos bastante cercanos y sabemos de las similitudes que tenemos de pensamiento. Y quiero decirles que a mí me quedó absolutamente claro que en el panel escuchamos propuestas de paz. El problema es que quizás no sean las que los que están todavía enfermos de sionismo quieren escuchar. Sí. Vamos a dejar que Omar responda. Tomás, por favor. En primer lugar, estamos hablando de que por lo menos por parte de los palestinos hay un reconocimiento del Estado de Israel. Y eso es un hecho y no se puede negar. Y segundo, estamos hablando de que Israel es una potencia militar ocupante.
si vamos a hablar de dos estados, por favor, saquemos el muro, desmantelemos los asentamientos, saquemos las carreteras exclusivas para israelíes, que eso es lo que hace es generar más división y generar más resentimiento. Mi solución de paz es esta. Insisto, saquemos los asentamientos, saquemos el muro, démosle a los palestinos el territorio que les corresponde. Dejemos el terrorismo. ¿Y ustedes qué dan? Dejemos el terrorismo. Dejemos el terrorismo, perfecto. Pero, sí, lo han dicho hartas veces. Lo he dicho, y lo he dicho muchas veces. Pero, claro, también dicen que en Palestina no hay democracia, por ejemplo, y se hacen elecciones. Ya, ok, salió Hamas, pero ¿qué hicieron? Secuestraron a sus parlamentarios. Entonces, claro, es como, hagan elecciones, pero ¿saben qué? Si no me gusta el que sale, los vamos a tener que acallar de nuevo. Gracias, Juan. Yo creo que es interesante tratar de reflexionar sobre este tema sin, y yo sé que es difícil, sin tomar tan fuerte el propio bando. Por lo demás, les guste o no les guste, lo siento mucho, pero nadie eligió el bando en que está. Algunos nacimos judíos, otros nacimos palestinos, otros nacimos chilenos, otros nacieron bolivianos. Entonces, aquí tanta posición del propio bando. Y lo segundo que quiero decir, discúlpenme, pero no vamos a resolver el conflicto en esta sala. Entonces podemos conversar con bastante libertad y decir, no sucede. Yo quiero decir por lo menos dos cositas. La primera es que no tengo la menor idea de cómo se resuelve. Y si no han podido todos los líderes mundiales, no nos digan que lo resolvamos ahora acá. O sea, estamos reflexionando un poco. Pero sería increíble, yo creo que nos iríamos de Nobel seguro. O sea, es un poco monstruoso exigirnos que salga la respuesta de acá. Yo, por ejemplo, para que vean mi ignorancia y mi incapacidad, yo sueño con ningún Estado. Pero después que miré la situación de Israel y Palestina, decía, quiero un Estado. Porque ahí nos unimos todos, se encuentran todos. Después que estuve allá y vi la situación, dije, bueno, que sean dos Estados. Ahora digo que sean dos Estados, pero provisorios, para poder llegar a una regionalización. Nadie tiene la respuesta en la mano como para decir, golpear la mesa y decir, tiene que entregarla ahora y ya. Por otro lado, la izquierda en todos lados está en una crisis y es necesaria una reflexión profunda. Y no un problema del Meretz, mire la izquierda en Europa, mire la izquierda en todos lados. Acá tenemos un tema profundo sobre el cual tenemos que hacer una reflexión cada uno de nosotros y ver cómo construimos nuevamente un paradigma de lo que es ser de izquierda. En cuanto a las propuestas, por último, sí creo que se han hecho varias acá. Dos estados, integración regional, devolución de los territorios ocupados, terminar con los asentamientos, a diálogo, reflexión entre los pueblos. Creo que hay propuestas y lo que pasa es que hay que ver cómo se avanza con esas propuestas y cómo se construye a partir de ellas. Bien sencilla, pero creo que es compleja. Es sencilla y compleja. Es sencilla hacerla, ese es el tema. Aquí se está dispuesto a renunciar, porque generalmente cuando se habla, se plantea muy claramente lo que yo espero del otro. Y es muy complicado que cada uno, a partir de la posición que está defendiendo, señalar, reflexionar, ¿a qué estoy dispuesto a renunciar? ¿Qué cosa podría yo ceder y podría entender que para el otro es importante? Para llegar a una conversación entre estos dos pueblos y una paz verdadera, entre las muchas cosas que hay que hacer, de capital, una capital para cada uno en Jerusalén, la política de convivencia económica, social, cultural, desarrollo geopolítico para sus habitantes, el desmantelamiento de los asentamientos o llegar a un acuerdo con la nueva gobernación palestina para que sea una minoría dentro del país palestino, que podría ser una fórmula. Hay que ceder a eso, tener a una democracia y ceder los territorios por los territorios ocupados. Estoy hablando claramente de los territorios ocupados y no extenderse nunca, no extenderse, quedar con los territorios sin esos territorios. Gracias. Yo lo único que pido es que, tal como lo dijo Tomás, y que está escrito en el libro que le acabo de regalar porque me sorprendió la similitud de los planteamientos, yo quiero ser completamente radical. Y completamente radical ser atrever a mirarnos entre iguales. Y mirando entre iguales significa que todo lo que yo siento que es un derecho para mí es un derecho para el otro. Entonces yo les voy a plantear una cosa.
Si para ustedes los misiles justifican el terrorismo de Estado, entonces déjenme decirles que lo que los palestinos vienen sufriendo hace 60 años, porque les recuerdo que los de Gaza han sido expulsados 3 veces de sus casas. Fueron expulsados en el 48, fueron expulsados en el 67, volvieron a ser desplazados años después, y por lo tanto todo lo que han sufrido los de Gaza parece que da para justificar más que un misil. Si es que alguien quiere plantear que lo que hace Israel está justificado en la violencia de los misiles. Entonces yo digo, bueno, pongamos de acuerdo. ¿Qué criterio vamos a ocupar, no, para analizar las acciones de uno y otro lado?